¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta segunda emisión de este 2022 de Pláticas en Confianza. La verdad es que yo estoy súper contento porque ya estamos otra vez agarrando, como decimos por acá, velocidad en esta nueva emisión con nuestros nuevos invitados, que seguramente todos te van a fascinar porque todos siempre tienen algo que aportar, siempre nos están generando valor y pues el día de hoy no es la excepción porque el día de hoy tenemos un invitadazo que de verdad es que desde el año pasado hemos estado tratando de coincidir por diferentes motivos. No lo habíamos logrado, pero antes de entrar con él, pues obviamente quiero empezar a dar la bienvenida a quienes ya se están empezando a conectar, a nuestro buen amigo Eleuterio. ¿Cómo estás, mi querido amigo? También por ahí también ya llegó Ivonne Borden, que hace poquito también por ahí salió en un live muy interesante. También ya llegó Mónica. ¿Cómo estás? Hace un rato que no platicamos. Bienvenida nuevamente, siempre enseñándonos algo de cómo podemos conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, que es parte de lo que generalmente somos y eso también cómo impacta en nuestro día a día. De verdad, les pido por favor que ahí nos ayuden, díganle a las personas que ya estamos por acá, que ya nos conectamos, para que obviamente podamos llegar más lejos, para que los demás se den cuenta que ya estamos aquí y que puedan también aprender de todo lo que estamos compartiendo. Pero sin más ni más, creo que es bien importante hablar de este tema. El día de hoy, en el mundo, porque esto en realidad está impactando en todo el mundo, hemos tenido digamos, diferentes cambios o diferentes situaciones que nos han hecho replantear la forma de llevar a cabo los negocios, de poder hablar con nuestros colaboradores, de tomar las decisiones y han impactado las formas de hacer los negocios como tal. Pero también es cierto que existen muchas formas de tomar decisiones dentro del negocio y que algunas impactan de manera positiva y otras no tan positivas a todos nuestros colaboradores. Pero ¿hacia dónde decantar la forma de hacer o de hacer estos haceres? Pues es importante porque hay muchas cosas que a veces no consideramos y que pareciera que a lo mejor no tomamos decisiones pensando en la gente, cuando a lo mejor es todo lo contrario. Pero para poder profundizar en este tema, para poder obviamente hablar de esto, pues yo quiero presentarles el día de hoy, porque el día de hoy tenemos un invitadazo que obviamente se está incorporando con nosotros a una nueva Pláticas en Confianza. Él es coach, él está en Medellín y hoy está con nosotros. Démosle la bienvenida a nuestro gran amigo Andrés Vergara. ¿Cómo estás, mi querido Andrés? Hola, querido Carlos, ¿cómo estás? Me peiné especialmente para la ocasión. Excelente, ¿no? Y te quedó perfecto el look, ¿eh? Esta es una charla que va a estar buenísima. Mira, te voy a pasar aquí algunos comentarios que ya se están uniendo también por aquí. Mariem, muchas gracias por conectarte. Nuevamente por aquí Ivonne nos está saludando, Eleuterio también. Ya llegó nuestro gran amigo Ariel. ¿Cómo estás, mi querido Ariel? Qué gusto que te hayas conectado. Mira, gracias por el espacio de hoy. Bueno, en fin, muchas gracias, Ariel. Están empezando a conectarse por acá también. De verdad, un gusto platicar contigo, mi querido Andrés. Y pues, vamos, ¿te parece que empecemos a entrar en la carnita de esta charla? Vamos entrando en calor, vamos. Excelente. Pues mira, creo que ya lo has visto muchas veces y más que nada, a mí me gusta siempre empezar con una pregunta típica para también conectar un poquito contigo, que la audiencia conecte contigo y conocer un poquito más allá de una manera diferente a lo mejor, con toda la gente, es saber quién es Andrés Vergara en 3 palabras. ¿Y por qué esas palabras? Un soñador, un aprendiz y un feliz padre de familia. Excelente. ¿Por qué soñador? Toda la vida siempre me ha gustado, querido Carlos, alcanzar este tipo de los sueños y muchas veces a los emprendedores nos hemos dado cuenta de que los momentos tristes son mucho más habituales que los momentos felices. Pero al llegar al final del túnel, al ver que cada día tú vas luchando por querer alcanzar los sueños, obviamente queda siendo mucho más gratificante. Un aprendiz, ¿por qué? Porque todos los días uno tiene la posibilidad de aprender algo nuevo y en este live, y te agradezco que me hayas invitado, probablemente voy a aprender mucho más que lo que yo puedo entregar. Y aquellas personas que nos consideramos aprendices, técnicamente deberíamos estar en condiciones de poder crecer y de poder sentirnos que mañana quiero ya ser una mejor persona que hoy. Y un feliz padre de familia porque la vida me ha dado la posibilidad de ser papá viejo, porque tomé la decisión de ser viejo. Yo tengo 46 años y tengo unos... un chavo, estás muy chavo, oye. Tengo un par de bombones de hijos pequeños, Martín que va a cumplir 5 y Andresito que tiene 2, así que
estoy más contento que niño con PlayStation. Así que no, feliz. Feliz, ¿qué quieres que te diga, Carlos? Muy contento. Excelente, excelente. Oye, pues mira, ahora sí vamos a entrar en materia, como dicen por ahí, como decimos acá en mi país. Y pues yo quisiera preguntarte, y justamente para entrar en todos estos cambios que hemos vivido a nivel mundial, pues yo creo que no sé si derivados realmente solo de una pandemia, yo creo que más bien fue una consecuencia el haberse acelerado todo lo que habíamos estado viviendo, pero quiero empezar a platicar contigo acerca de este tema que obviamente el día de hoy nos trae a esta plática, preguntándote lo siguiente. ¿Tú consideras que en este caso, en el mundo organizacional principalmente, se requiere realmente de hacer cambios que obviamente nos permitan tener o aportar mejor valor a la sociedad a partir de hacer las cosas de manera diferente? De todas maneras, o sea, tenemos que partir de la base lo siguiente, que independientemente que seamos organizaciones o seamos personas, tenemos que estar dispuestos a cambiar en función de esta evolución que nos ha generado lo que es la pandemia. La pandemia aceleró todo lo que tiene que ver los cambios a nivel mundial en más de 20, 25, 30, 40 años. Y aquellas personas que todavía siguen siendo un poco románticas y pensando de que esto es una situación coyuntural y que todo va a volver a esa antigua normalidad, estamos absolutamente equivocados. Las organizaciones claramente que tienen que estar adaptándose en función a esos cambios. Y uno de los aspectos que a mi parecer es muy importante es que las organizaciones ya se están dando cuenta, lamentablemente o favorablemente, según lo quieras ver, de aquellas personas que efectivamente aportan o no aportan valor. Ya nos estamos dando cuenta de que en el mundo, en la nueva tecnología, probablemente en 10 o en 15 años más, no vas a necesitar una serie de cargos que eventualmente hoy pueden ser importantes en las organizaciones, pero con las automatizaciones de distintos procesos van a haber muchas personas que el día de hoy están trabajando y que probablemente en 10 o en 15 años más no van a ser necesarios. Así que parte de este cambio no solamente, Carlos, creo yo que tiene que ver con las organizaciones, sino con que las personas tienen que prepararse para entender que las organizaciones van a trabajar única y exclusivamente con aquellas personas que le generen valor al negocio. Suena duro, suena crudo, pero es la realidad. Las organizaciones tienen que entender que con las personas que van a trabajar van a ser con aquellas personas que le van a generar valor. Y estos cambios que tienen que ver con los cambios tecnológicos van muy de la mano en que las empresas, para ser más eficientes, esas eficiencias van a tener que lograrlas probablemente trabajando con menos gente. Fíjate qué importante lo que mencionas, Andrés. Muchas gracias por esta primera intervención, porque creo que dentro de lo que dices hay un concepto muy interesante que es invitarnos a la reinvención, a constantemente estar preparándonos, estar creciendo, estar actualizándonos, y creo que no es una cuestión en realidad nueva. Yo creo que, como bien lo decías al principio, se dispararon, se exponenciaron por todas las circunstancias que estamos viviendo, pero en realidad, si analizamos el mercado laboral o el mercado en general, la economía, pues obviamente siempre hemos estado en una constante evolución, en un constante crecimiento, y cada vez hemos ido, digamos, incorporando carreras nuevas, porque ha pasado siempre. O sea, hace unos años a lo mejor podríamos decir que, voy a hablar un poquito de mi sector, pero en el caso de la náutica, no había ingenieros aeronáuticos. O sea, de alguna forma iban llegando allá y conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta que se necesitaba una preparación profesional. Hoy, obviamente, esta preparación es mucho más rápida, está mucho más enfocada también a los cambios que suceden no solo en el sector en el que te interesa, sino también en la misma interacción que surge de la misma sociedad, de la tecnología, y nos invita a reinventarnos si queremos seguir estando vigentes en el mercado laboral. Y creo que eso lo dices muy bien, porque a fin de cuentas es una cuestión personal que impacta de manera directa
en el negocio, ¿no? Y obviamente si nosotros queremos estar todavía vigentes dentro del negocio, pues también tenemos que invertir en nosotros para poder estar a la vanguardia, estar al día de las nuevas metodologías, de las nuevas tecnologías, de todo lo necesario para poder aportar ese valor que estás diciendo. Mira, y otro ejemplo bien interesante, Carlos, discúlpame que te interrumpa. ¿No? En el rubro del retail, si tú te das cuenta, las grandes empresas, hablemos de empresas nacionales o internacionales, las grandes empresas ya están trabajando hace mucho tiempo con el autoservicio. Y el autoservicio en que ya no te atienda ese vendedor, o el autoservicio en que tú automáticamente pagas y en vez de tener 4 o 5 cajeros, tienen un guardia de seguridad donde revisa que al momento en que tú hagas el pago, ese pago coincida con la mercadería que te llevas. Entonces es muy importante. Lo que tú muy bien dices es, nosotros tenemos que prepararnos y anticiparnos como seres humanos y entender que si no estamos actualizados en función de las nuevas tendencias, vamos a quedar fuera del mercado. Y eso es una realidad. Y mucha gente le duele cuando dice, oiga, ¿sabe qué? Yo lo siento, pero usted por distintas razones no va a poder seguir trabajando con nosotros. Muchas veces las personas les duele eso y es doloroso. Pero hay ciertas tendencias que uno debiese tener muy presente en función de lo que va a pasar de aquí a 5 años más. Pero fíjate qué interesante, porque ahorita que hablas del autoservicio, y por ahí también hay algunos comentarios que nos están empezando a hacer al respecto, es bien interesante porque eso nos dice entonces que ahora el pensar en la persona lo estamos trasladando ya no nada más al colaborador, sino en este caso a nuestro cliente. O sea, cómo le generamos una experiencia diferente. Ojo, no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, es una experiencia distinta a partir de que él mismo se pueda dar el servicio. Y creo que este es un tema interesante, que yo me voy a dar el servicio como a mí me gusta. O sea, tengo la libertad de elegir qué voy a pedir en este caso, si es a lo mejor algo de alimentos, cómo me voy a yo mismo atender para darme ese servicio. Y eso también cambia la perspectiva entonces de que ahora a lo mejor tenemos que pensar en cómo hacer flujos que permitan crear una experiencia a nuestro cliente al momento de él mismo servirse de nuestro producto o servicio. Y es un enfoque bien interesante. Y esto creo que me va llevando justamente a hacerte una pregunta bien interesante, que es parte de la temática del día de hoy, ¿no? De poner foco en qué. En este caso en la persona o en el negocio. Pero me gustaría profundizar un poquito más en este concepto, preguntándote qué podemos entender por tener foco en el negocio. Uy, buena pregunta. Pero para esta pregunta yo quiero y detenerme especialmente en este tema, desarrollarlo bien, Carlos, porque yo no solamente quiero profundizar en lo que tiene que ver con el bienestar de la institución y entiéndase en ese bienestar principalmente los colaboradores. Quiero también detenerme pensando en ese emprendedor, en ese empresario. Y para eso, ¿qué mejor que trabajar un poco con la estadística? Para las personas que aún no lo saben, el 80% de los emprendedores en el mundo fracasa dentro de los primeros 12 meses y el 90% fracasa dentro de los primeros 5 años. Vámonos a el caso de la empresa familiar. El 50% de las empresas familiares en el mundo fracasa en la primera generación. El 70% fracasa en la segunda generación. Y el 50% fracasa en la tercera generación. ¿Qué significa? Que si tú multiplicas todos esos fracasos, técnicamente quienes superan la tercera generación no es más allá del 10% de las empresas a nivel mundial. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto? Que uno, como dueño de negocio, sí o sí, cuando piensa desde la perspectiva del emprendedor, ¿qué es lo que piensa el emprendedor? Primero, quiero ganar dinero. Y segundo, quiero asegurarle el bienestar a mi familia. Y ahí entra esta pregunta, querido Carlos. ¿Dónde me enfoco como dueño de negocio? ¿Me enfoco en la gestión o me enfoco en la persona? Y ahí es donde yo creo que hay que definir dos momentos
claves en la historia. La historia todos sabemos que es cíclica. Y como buena historia cíclica, hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas. El momento de vacas gordas, cuando la economía del mundo en general está muy bien, o la economía local está muy bien, a las empresas se le permite trabajar con ineficiencias. Y tú me puedes decir, mira Andrés, yo soy tu amigo, yo la verdad es que tengo un hermano que está sin trabajo, ¿lo puedes ayudar? Claro, Carlos. Yo tengo el vecino que me dice, mira, ¿sabes qué? Mi hijo menor necesita trabajar en estos 3 meses. ¿Me puede ayudar, Andrés? Por supuesto que te puedo ayudar. En periodos de vacas gordas, las empresas pueden trabajar con ineficiencia porque está todo tan bien, está todo tan maravilloso que yo puedo trabajar con esa grasa. Pero en periodos de vacas flacas, la decisión del dueño de negocio es: mantengo mi empresa, mantengo a mis colaboradores arriesgando el negocio por aquellas personas que no me están generando valor. ¿Qué es lo que hago? Y te quiero poner el caso de lo que pasó en Chile, porque yo soy chileno que vivo en Medellín, pero lo que ha pasado en Chile con este tema de la crisis social, muchos dueños de restaurantes se vieron obligados a cerrar, y aquellos dueños de restaurantes que quisieron seguir tuvieron que sí o sí endeudarse. ¿Para qué? Para mantener la cantidad de colaboradores lo más cercano posible, para no destruir precisamente las fuentes de ingresos de esos colaboradores. Esos dueños de restaurantes se tuvieron que endeudar, tuvieron que hipotecar muchos bienes, entre ellos sus casas, y ahora recién se están levantando. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, entendiéndose que es muy importante mantener la estabilidad laboral de sus colaboradores, muchos de ellos perdieron sus casas. Ese dueño de restaurante llegó a su casa y le tuvo que explicar a su esposa que hipotecó la casa por mantener esas fuentes laborales. Te quiero preguntar a ti, querido Carlos, para ti, ¿qué es más importante, tu negocio o tu familia? Híjoles, bueno, de entrada obviamente es la familia, pero creo que acabas de lanzar, primero que nada quiero regalarte esto, porque esta intervención nos da un panorama muy diferente, o más bien no es cierto, no es un panorama distinto, es un panorama que a veces no queremos ver, porque eso es cierto. Es muy fácil pensar que la alta dirección, el dueño del negocio, siempre tiene un corazón duro, ¿no? Y no piensa en los demás y siempre quiere hacerse del ingreso para él, etcétera, etcétera. Pero es cierto que porque hay muchos empresarios que son conscientes y que literal, cuando su negocio va bien, y quiero retomar, varios conceptos que mencionaste ahorita, pero para poder cerrar este tema. Primero que nada, lo que hacen es empezar a tomar decisiones que impactan no solo en su familia directa, sino en todas las familias de las personas que trabajan con él. Y de verdad es una responsabilidad muy grande, porque los que son conscientes tienen claro que una decisión o que perjudica de alguna manera a un colaborador, no nada más es el colaborador, sino es todo lo que implica esa fuente de ingreso que le dabas a ese colaborador. El alimento de su familia, la educación, la salud, o sea, son muchos temas. Entonces, la responsabilidad ante esa decisión se vuelve mucho más grande, exponencial. Y creo que hay muchos empresarios de manera consciente que literal, esto los ha llevado a situaciones anímicas muy complejas, porque literal, muchas veces la gente no lo sabe, están sufriendo por las decisiones que tienen que tomar, porque van a impactar las vidas de muchas personas. Y creo que eso es algo que a veces también perdemos de vista. Y la otra, que antes de, perdóname tantito nada más, Andrés, porque me gustó mucho este tema, porque también es una mala práctica. Y creo que está mal entendido. Tú hablaste de que cuando hay vacas gordas, tendemos a permitir la ineficiencia, nos damos ese lujo. Y creo que en realidad está mal. Y ojo, no quiere decir que no ayudes a las personas, pero que la forma de hacerlo sea algo que realmente también le ayude a la persona a crecer. O sea, oye, es que mira, quiero ayudar a mi amigo, a mi compadre, a mi hermano, a quien sea. Ok, pero ¿sabe hacer las cosas? ¿Cómo va a aprender? ¿Lo vamos a llevar a un nivel realmente productivo o solo lo voy a mantener? Porque también creo que esa es otra cosa que perdemos a veces de vista. Es muy fácil decir, oye, ayuda a,
Pero si está dentro y no aporta, va a llegar un momento en que no vamos a poderlo ayudar. Y entonces, en lugar de ayudarlo, más bien estamos perjudicando a todos por solventar esos espacios de, como tú decías, de ineficiencias porque estamos en vacas gordas. Y creo que también es un tema de invitarnos a hacer conciencia, incluso en nuestros propios negocios, ¿no? Si no estamos cayendo en esos temas que nos pueden poner en riesgo en una situación complicada. Me encanta, me encantó y de verdad, gracias, Mira, Andrés, por esta parte. Me vas a preguntar algo. Y te quiero hacer otra reflexión, querido Carlos, porque muchas veces se entiende que el dueño de negocio es un tremendo empresario que tiene mucho dinero, y les quiero hacer la siguiente reflexión, y créanme que es un caso absolutamente cierto. Muchos dueños, muchísimos dueños de negocio, ustedes saben que ganan menos que sus empleados. Muchísimos. Y te voy a poner, querido Carlos, el siguiente ejemplo. Me ha tocado apoyar en distintos programas de mentoría a dueños de negocio que tienen un mini market, o a dueños de negocio, dado que estoy en esta zona de Colombia, en esta zona donde vivo yo, que es cerca de Medellín, hay muchos cultivadores de flores. El cultivador de flor es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque el cultivador de flor es una persona que heredó un terreno y que dice, mira, ¿sabes qué? Yo, ¿para qué le voy a pagar a mi señora? Porque ella es mi señora, ¿para qué le voy a pagar? Entonces, el cultivador de flor, o muchas veces el dueño que tiene un mini market, lo que hace, ¿cómo se paga el dueño de un mini market? Saca arroz. El dueño del mini market saca queso o saca la carne para el almuerzo del día de hoy. El dueño del mini market saca dinero para pagar la colegiatura de su hijo, pero el dueño del mini market, en el 99% de los casos, no se paga un sueldo. Entonces, muchas veces ese dueño de mini market termina trabajando 12 o 14 horas, y entre las pertenencias que saca, el arroz y todas estas cositas, gana 100, y el atendedor que trabaja 10 u 8 horas gana 200. Entonces, muchas veces cuando uno le pregunta, y yo esta semana hice precisamente una encuesta preparándome un poco pensando en este escenario, el 93% de las personas que me han respondido la encuesta les parece justo que el dueño de un negocio gane más. ¿Por qué? Porque tiene más que arriesgar. Pero fíjate que la realidad no necesariamente es que el dueño de negocio gana más. ¿Por qué? Porque el dueño de negocio, ante estas situaciones, cree que la está haciendo bien, queriendo decirle al papá fisco, al papá Estado, ¿sabe qué? Yo gano este poquito. Pero resulta que el papá fisco, el papá Estado dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy viendo sus declaraciones y resulta que usted está teniendo una utilidad de un 30%. Y esa utilidad es mentirosa porque no declara, porque no se paga un sueldo, no le paga un sueldo a su hijo, no le paga un sueldo a su esposa. Entonces, al final, el fisco, al revisar tu declaración, te paga, te exige un pago mentiroso. ¿Por qué? Porque tú, dueño de negocio, cometiste el error de decirle al fisco que tú no tienes esos gastos cuando sí tienes esos gastos. La gran mayoría, insisto, de los emprendedores del mundo ganan menos que sus trabajadores. Y eso es una realidad. Fíjate qué fuerte esto que dices, porque efectivamente, y entiendo que esto es en los primeros años, y obviamente cuando tú dices, ¿no? Que los que logran pasar esa brecha empiezan como dicen, a cosechar lo que sembraron, entonces ahora sí les empieza a ir bien y todo esto. Pero qué importante es entender entonces que cuando hablamos de en dónde ponemos el foco, si en la persona o en el negocio, y empezamos a ver estas perspectivas desde un emprendedor o desde un dueño de negocio, pues en realidad estamos viendo que esa perspectiva es difícil también de separar, porque en todo momento estás pensando en la persona, tu familia, en ti, en tus colaboradores, pero también no puedes dejar de pensar en el negocio, porque a partir de ese negocio es que vas a generar los recursos para poder
darle en este caso a tus colaboradores, a la gente que está contigo, pues esa seguridad o eso que están buscando en la parte económica, independientemente de todo lo demás que puedas generarle dentro del negocio, en la parte a lo mejor emocional, en la parte de clima, etcétera. Pero el principal fundamento es, ojo, porque en cada decisión estás pensando en ese tipo de cuestiones. Y caemos, porque te lo digo porque me pasó también, caemos en este error de, bueno, yo no me voy a pagar, porque ahorita le estoy invirtiendo y todo eso. Y es un error, porque incluso tú que eres coach y seguramente con las empresas que asesoras, es una de las primeras prácticas que se hace, ¿no? Se enseña cuando haces tu plan de negocios. No importa si ahorita no te lo puedes pagar, pero ponlo ahí en los libros. Ponlo porque en algún momento lo vas a tener que hacer, no para ti. Porque si obviamente esto sale adelante, en algún momento pondrás a alguien que tome esas decisiones y le vas a tener que pagar. Entonces, obviamente es entender que no puedes, o más bien, no te puedes hacer un mal al principio pensando en que, bueno, si no le pago a él porque es mi familiar y a este pues me van a echar la mano y todo eso, al final eso me va a generar un problema mayor. Entonces, desde el inicio tienes que ser muy consciente y por responsabilidad hacia tus colaboradores, porque obviamente si es tu familiar o tu cercano, pues sí, pero dentro del trabajo es un colaborador más. Entonces, también por responsabilidad tienes que meterlo, acá le decimos la nómina, la raya, en algunos otros lados, etcétera, ¿no? O sea, lo tienes que tener ahí porque eso te va a permitir también considerarlo en tus decisiones para cuando vaya o cuando haya vacas gordas y también reconocer cuál puede ser el impacto cuando no estás en esa temporada y saber realmente qué te puede perjudicar. Me encanta cómo le has dado este giro, porque creo que no iba por ahí, pero me gusta. Querido Carlos, y recordemos lo siguiente, que la gran mayoría de las empresas en el mundo no son grandes empresas. La gran mayoría de las empresas en el mundo no son medianas empresas. Son pequeñas y micros empresarios. Que a esos pequeños y micros empresarios se juegan la vida por querer generar este bienestar, por un lado desde el punto de vista del negocio, por otro lado desde el punto de vista de su familia y por otro lado desde el punto de vista de la familia de ese colaborador. Entonces, claro, muchas veces nosotros pensamos y nos imaginamos en el mundo de la empresa, los grandes conglomerados que tienen sobre 10.000, sobre 20.000 colaboradores. Esa no es la regla general. Esa no es la regla general. Por eso esta reflexión. Si nosotros, cada uno de nosotros, dueños de negocios, tuviésemos que sopesar entre el bienestar familiar o el bienestar de la empresa, ¿dónde vamos a apostar? Yo, por lo menos, voy a apostar al bienestar de mi familia y mi familia siempre va a ser mi prioridad. Y las decisiones que yo voy a tomar en mi vida siempre van a ser velando por mi familia, que es lo que todo el mundo pensaría. Y en esas decisiones que está por velar por mi familia, probablemente voy a tener que tomar decisiones que no son muy democráticas y si hubiesen tomates virtuales ya habría recibido 100 o 200. Pero es la realidad, Carlos. No, pero fíjate que lo que dices es muy cierto, porque al final todos vamos a tomar la decisión para proteger a los que más amamos, los más cercanos. Y pueden ser decisiones, acá decimos, no muy populares, pero a veces son necesarias. Y cuando no eres, y recalco mucho esto porque es bien importante el proceso que se sigue para tomar este tipo de decisiones, cuando no eres consciente, las tomas a la ligera y no te importa lo que pase con los demás. Pero cuando eres consciente, el proceso de tomar la decisión y el tiempo a veces tarda porque justamente estás pensando en la gente, en todos los demás que están ahí. Y eso es bien importante. Y me gustaría, antes de continuar, mi querido Andrés, pasarte algunos comentarios que están bastante interesantes porque han estado aquí llegando varios, pero vamos a darles un poquito de cabida. Mi querido Jorge Zavala, que también siempre muy puntual aquí nos ayuda, nos apoya y nos da su punto de vista. Dice, mira, todas las empresas cuando es fundada el emprendedor siempre comienza desarrollando el papel de controlar la producción, finanzas, compras, etc. Cuando la empresa comienza a crecer, el emprendedor delega todos los servicios internos y se dedica a las ventas, dejando la gallina de los huevos de oro en manos de extraños. Esto es una de las causas por las que las empresas cierran sus puertas. ¿Qué opinas de este comentario de mi buen querido Jorge? Muchas gracias por este comentario. Jorge, buena pregunta. Ya me despido, Carlos, y nos vemos en el próximo programa. Mira, es una muy buena pregunta y me pasan las siguientes reflexiones
querido Jorge y Carlos y quienes nos ven. El dueño de negocio siempre le gusta trabajar en los aspectos que él domina, porque no hay nada más aburrido, en un negocio que ver los números, que ver la administración del negocio, que ver las nóminas. La gran mayoría de las personas le gusta trabajar en los aspectos que conoce o los aspectos que son entretenidos. Si tú le preguntas a un dueño de negocio, ¿sabe cuánto es lo que tiene que vender a fin de mes? No lo sabe. Si tú le preguntas a un dueño de negocio cómo le está yendo, te dice, mira, sabes que me está yendo bien. ¿Por qué? Porque me estoy traspasando desde la cuenta corriente a la cuenta empresa y así viceversa. No hay nada más aburrido en un negocio que trabajar con los números. Pero son esos números los que te van a permitir poder tomar buenas decisiones. Y lo que dice Jorge es muy cierto. Los dueños de negocio les gusta la venta. ¿Por qué? Porque es su zona de confort. Porque si tú tienes una ferretería, sabes perfectamente para qué te sirve ese taladro, sabes perfectamente cuál es el clavo que necesitas, y en eso yo soy experto. Entonces, en esa zona de confort, el dueño de negocio se siente como el campeón del mundo, porque no hay nadie más que sepa de los aspectos técnicos del negocio. Pero ahora al dueño de negocio tú lo llevas al tema numérico y el tipo ya empieza un poco a tambalear. ¿Por qué? Porque ese dueño de negocio que lleva 30 años en su rubro no acepta que pueda haber una persona ajena a su negocio que sepa de temas estratégicos. Por lo tanto, lo que dice Jorge es muy válido. El dueño de negocio siempre va a transitar en su zona de confort, en la zona donde él es experto, pero no le va a gustar transitar en aquellos espacios donde pueda llegar una tercera persona a amenazar supuestamente esta hegemonía de ser el más conocedor de su negocio. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por esta. Te voy a pasar otro comentario también de aquí nuestro buen amigo Oscar. Primero que nada, gracias Oscar por conectarte y por este gran comentario. Pregunta que te quiero leer, mi querido Andrés. Dice, mira, quizás si se invierte más en las personas, su preparación, formación, estabilidad de las mismas y se redujese la excesiva burocracia y aportaciones iniciales de capital tan elevadas en la creación de negocios, quizá con el tiempo y con el compromiso de todos los integrantes de dicha compañía, se mantendría dicho negocio con mayor seguridad. Muchas gracias, Oscar, por este comentario. ¿Qué opinas, Andrés, de este comentario que nos hace Oscar? En la medida que seas eficiente, puedes tener muchísimas personas, y en la medida que tú sepas cuál es tu modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio donde lo que yo quiero hacer es una atención personalizada, no vas a tener ningún problema. ¿Qué tipo de negocios tienen una atención muy personalizada? Pensemos en aquellas empresas que venden, por ejemplo, autos de lujo. Esas empresas que venden autos de lujo tienen, sin lugar a dudas, los mejores vendedores del mundo. ¿Por qué? Porque muy bien, como tú dices, Oscar, esas empresas entienden que el valor agregado de ese negocio está en la experiencia de compra del cliente. Y me parece muy buena tu comentario. Pero hay muchas otras empresas donde la estrategia de ellos va por ser el más barato, por vender más barato que todos. Y las estrategias de esas empresas es efectivamente pensar, y pensemos en los supermercados, que en general son los más económicos. ¿Qué es lo que te pasa con los supermercados que son más económicos? La reposición de los productos en la estantería es muy mala y tú tienes que estar dispuesto a hacer largas filas. ¿Para qué? Para que te atienda una cajera. Si tu negocio está enfocado en entregarle mucho valor al cliente, sin lugar a dudas, tu argumento, Oscar, es fantástico y cabe perfecto como anillo al dedo. Pero si tu estrategia está en liderar costos, en ser mucho más eficiente, ahí lamentablemente las empresas empiezan a reestructurarse mucho su modelo de negocio, pensando siempre en ser el más barato. Fíjate qué interesante también aquí lo que comentas. Muchas gracias, Oscar. Pero aquí también Jorge, bueno, nada más comenta nuevamente. Dice, toda empresa debe tener un plano estratégico de negocio. Un emprendedor debe informarse antes de nada más
¿Cuál será su investimento? ¿Cómo serán las ventas? ¿Quiénes son, mis proveedores? Control de flujos de caja, sueldos. La empresa no puede ser encarada como una aventura. Las pérdidas son grandes. Creo que aquí también Jorge nos dice ahora sí que entre líneas, algo bien importante. La empresa no puede ser encarada como una aventura. Creo que hablando un poquito en este contexto, creo que sí es una forma en la que nosotros disfrutamos del viaje, pero no podemos dejarlo tan al azar porque efectivamente está en riesgo pues nuestro patrimonio, no solo nuestros sueños, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí en juego y hay que tomarlas con esa seriedad para poderlo disfrutar realmente y creo que es bastante bueno lo que nos dice. Mira, bueno, en este caso Oscar te da las gracias también, dice muchas gracias por comentar, Carlos, bueno amigo, encantado de seguir este evento. Muchas gracias Oscar por estar conectados aquí. Fíjate que con todos estos comentarios, mi querido Andrés, me dejas ver un poquito y creo que en este último comentario que hiciste, decantas un poquito la balanza hacia la parte del enfoque de negocio. Por ejemplo, hablabas de estrategias de bajo costo, ¿no? De mantener costos bajos y que eso muchas veces son de las famosas decisiones impopulares que las organizaciones toman. Porque cuando estamos hablando de bajo costo, desgraciadamente yo creo que la primera fuente de financiamiento para recortar costos, pues es la nómina, ¿no? Donde está la gente. Que creo que no necesariamente debe de ser la única, creo yo. Hay muchas otras formas de mejorar costos, pero a lo mejor en esa falta de conocimiento de los números, en esa falta a lo mejor de tener también equilibrada ese enfoque hacia la persona, es muy fácil decir, necesitamos reducir costos, corta personal. ¿Qué opinas de ese contexto? ¿Qué opinas de ese enfoque? A ver, en el mundo del retail, querido Carlos, hay dos cuentas que son claves en el mundo del retail. Y te lo quiero poner porque el mundo del retail, tú donde vas caminando siempre hay un negocio, hay una tienda de zapatos, hay una carnicería, hay una panadería y hay un supermercado. En el mundo del retail hay dos cuentas que son claves. Arriendos, que es la número 1, y la número 2, remuneraciones. ¿Qué es lo que haces con arriendos? Los arriendos, ¿cómo se negocian para tú poder asegurar que vas a hacer una inversión en ese local comercial? Tú, arrendatario, pactas con el arrendador un contrato de a lo menos 5 años, donde se establecen esas condiciones por 5 años. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de los arrendatarios? Negocian un arriendo fijo, situación que a mí me parece que no es la ideal, porque la ideal es buscar una mixtura donde tú tengas un arriendo que sea variable. ¿Cómo se maneja ese arriendo variable? Se maneja en función de un porcentaje de las ventas. Si tú arriendas un local con un arriendo fijo, cuando hay vacas gordas, ese arriendo fijo es barato. Pero cuando hay vacas flacas, ese arriendo fijo duele. Entonces, en el arriendo tú no puedes hacer nada, asumiendo que la gran mayoría negocia arriendos fijos. Pero en la situación de las remuneraciones del personal, la gran mayoría de las empresas también negocian sueldos fijos. En periodos de vacas gordas, el sueldo fijo es bajito. En periodos de vacas flacas, los dueños de negocios te terminan desangrando. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, Carlos, y a estos millones de personas que nos están viendo en este momento? Eso. Para remar, tenemos que remar todos para el mismo lado. Cuando hayan vacas flacas, probablemente todos vamos a tener que hacer un sacrificio. Pero cuando hay vacas gordas, también los empresarios deberían asumir de que en aquellos momentos donde estábamos con crisis, muchas personas nos acompañaron y muchas personas estuvieron dispuestas para mantener su fuente laboral, estuvieron dispuestas incluso a que les bajaran las remuneraciones. Lo más justo es que en periodos de vacas gordas, ese empleador que no tuvo ningún problema en sentarse a negociar para bajarle la remuneración a ese colaborador, ese empleador también debería ser justo y debería decir, en periodo de vacas gordas, tú, Carlos Sandoval, me has acompañado en momentos buenos y en momentos malos. Es muy justo que ahora que las cosas están bien, tú puedas acceder a ganar más. ¿Qué es lo que digo yo? Que tiene que haber un compromiso del empresariado
y tiene que haber un compromiso de los colaboradores para que todos rememos para el mismo lado. Por eso, en la medida que las legislaciones de cada país me permita trabajar con alguna remuneración o con parte de la remuneración variable, todos vamos a estar mejor. Porque en periodo de vacas flacas, todos nos apretamos en el cinturón. Pero en periodo de vacas gordas sería bueno que todos ganáramos más también. Fíjate que es bien interesante lo que comentas, Andrés. Digo, acá en México creo que ya llevamos un buen rato promoviendo este esquema de un pago fijo más un variable. Pero es cierto, creo que también es un tema de ser responsables como colaboradores, como proveedores de valor dentro de las organizaciones, el entender esta parte de que si estás agregando valor, no tendría por qué ser visto de una manera negativa el hecho de tener un componente variable en tu salario. Porque desgraciadamente creo que estamos muy acostumbrados a pensar de que, no, es que si es variable lo que quieres es pagarme menos. En lugar de pensar de que si realmente el variable está bien estructurado, es justamente una forma de decirte, en lugar de que tome decisiones drásticas, por ejemplo, de quedarme sin personal porque no les puedo pagar, de que tenga que tomar ciertas decisiones difíciles cuando justamente son vacas flacas, lo que te estoy diciendo es que te estoy garantizando, en la medida de mis posibilidades, que va a existir un trabajo aquí para ti. Y que además, cuando nos vaya muy bien, tú te vas a llevar una parte de esa mejora o de ese momento, porque está integrado en tu variable. Y ese variable, cuando lo asociamos a un resultado, vamos a llamarlo corporativo o de todos, es cuando hace mucho sentido. Porque desde el primer día, si tú estás aportando valor, si alcanzas tus resultados o los excedes, también te va a exceder el salario que estás percibiendo. Claro que habrá un componente fijo que de alguna manera eso te da la tranquilidad de saber que tienes algo para disponer para los gastos naturales que tienes y que todos tenemos. Pero ese componente variable habla mucho de que están poniendo en tus manos la responsabilidad de qué tanto más puedes ganar. Y eso implica también el cuidarte, porque cuando se dan esos momentos que bien lo comentabas, no tengo que recortar. Más bien tenemos que buscar la manera de seguir generando ese variable, porque en ese componente está el ser más productivos como organización. Y si lo extrapolamos, para ser más productivos entra la innovación, la creatividad, formas nuevas de hacer los negocios, para que realmente puedan empujar al negocio mismo a que siga permaneciendo, que siga creciendo y que además yo garantice mi trabajo. ¿No es cierto, mi querido Andrés? Mira lo que te voy a contar, querido Carlos. Esto es un caso real que me pasó en una empresa que yo estuve trabajando como gerente de sucursales en Chile. Esta empresa en particular es una empresa familiar porque todavía existe ya más de 80 años en el mercado con 11 sucursales. Y en un proyecto que se hizo de optimización operacional en el cual yo lideré, nosotros le rebajamos un 30% la nómina al personal. ¿Qué hicimos? No echamos a nadie. ¿Por qué? Porque ese personal nosotros los preparamos para que fuera un futuro jefe local, un futuro subjefe local, y esas 11 sucursales en 18 meses pasaron a ser de 11 a 17 sucursales. Eficiencia operacional. Cada una de las personas terminó ganando más porque la gran mayoría, principalmente aquellos que eran trabajadores esforzados, aquellos que eran los más comprometidos, tuvieron la posibilidad de crecer internamente en la empresa. Por lo tanto, todos ganaron. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces las ineficiencias nos empezamos a dar cuenta 2 o 3 años después, cuando hay que cargar una mochila tremenda, hay que cargar un tremendo karma, y muchas veces las empresas toman decisiones tardías. Pero si tú vas en la cresta de la ola, pudieses adelantarte a lo que ya estaba pasando. Ya llevamos 2 años con el tema de la pandemia y hay muchas empresas que aún no reaccionan frente a esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay una parte que es fundamental del líder del negocio, que es sacar al líder de dentro del bosque y entender qué es lo que está pasando, no solamente en la comunidad o no solamente en tu país, es qué es lo que está pasando a nivel mundial para poder adelantarte un poco a las nuevas tendencias. El dueño de negocio muchas veces está apagando incendios todo el día y deja de ver y deja de entender un poco incluso
por qué razón sus clientes lo prefieren y por qué razón hay personas que prefieren a la competencia. Es tal el nivel de ceguera de estos dueños de negocio que la operación les impide enfocarse en la estrategia del negocio y terminan haciendo el rol de los bomberos todos los días. Totalmente, totalmente, mi querido Andrés. Mira, Jorge otra vez nos comenta aquí, y esto es interesante, es un caso real, dice, no conozco un caso real, dice, la empresa tenía como director de producción al propietario. Contrató un director de ventas, el cual le dijo al emprendedor, vea las cosas, están yendo muy bien, ¿qué le parece si se va de vacaciones a Francia con su esposa? La empresa le paga todo el viaje. Feliz se fue a su regreso, el director de ventas le dice, he comprado un automóvil BMW para usted, feliz emprendedor. Feliz el emprendedor continúa dándole todos los poderes al director de ventas, el cual renuncia a su cargo, se va y nos dejó con la duda aquí Andrés. Digo, Jorge, a ver si nos completas la historia porque queremos ver a qué va. Pero me gusta mucho lo que estás comentando, Andrés, porque retomando un poquito el concepto, o en este caso el título de esta plática, de dónde debe de estar el foco. Creo que es importante entender entonces que es difícil a veces establecer un punto de partida de decir, no, o tomo todas las decisiones enfocadas pensando en mi personal o en mis colaboradores, o me enfoco 100% en el negocio. Creo que por lo que hemos estado descubriendo en esta charla es un constante vaivén entre los dos puntos, pero con una combinación muy responsable de entender cuáles son esos impactos que tienen en ambos lados, ¿no? Porque al final, pues efectivamente, si estás emprendiendo, pues es un negocio, quieres generar obviamente una cierta libertad financiera y de las decisiones que tomes, eso va a funcionar o tal vez no funcione. Pero dentro del mismo proceso, tienes a otras personas que están confiando en tu idea, que están invirtiendo, apostando y agregando valor, pero que obviamente si no generas un buen equilibrio y una buena estrategia en tu toma de decisiones, pues obviamente pudieras no pasar esta brecha de a lo mejor de los primeros 5 años en los que son decisivos para realmente impulsar tu negocio y convertirte a lo mejor en un empresario de mucho mayor trascendencia, o simplemente haber experimentado, y que a mí no me gusta hablar tanto de fracaso, digo, son aprendizajes muy duros, pero si te toca cerrar un negocio, pues creo que es bien importante el hacer un recuento de realmente, de todo esto que compartiste, a lo mejor cuántos fueron los errores que cometí y que tengo que hacer conscientes para que si vuelvo a emprender, empiece a tomar esas decisiones mucho más asertivas, mucho más pensadas, pensando en mi círculo de influencia, mi familia, y después en las familias que voy a impactar con estas decisiones. Y entonces el foco constantemente estará yendo de un lado a otro. ¿No es cierto? Pero mira, Carlos, no es excluyente la decisión. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tú tienes un restaurante y son 10 colaboradores, ¿ya? Y tienes que tomar una decisión porque probablemente en la situación de la pandemia, el municipio, el gobierno o el gobernador, según sea el lugar, dice, mira, ¿sabes qué? Los locales van a poder atender solamente a personas hasta las 10 de la noche. Si tú tomas la decisión y dices, mira, lamentablemente no voy a poder contar de esas 10 personas, no voy a poder contar con 3, lo que tú estás haciendo ahí es protegiendo a las otras 7 personas. Entonces no es excluyente, porque tú tienes dos posibilidades. O sigo con las 10 y muero con los 10, o sigo con 7 y trato de alguna manera de estabilizar a esas 7 personas y lamentablemente tomo la decisión de estas otras 3. No son situaciones excluyentes, no son decisiones excluyentes. Son decisiones pensando también en el bienestar de aquellas 7 personas que probablemente, si tú no haces los esfuerzos, se van a quedar sin trabajo. Y mira que hay otro caso, que ese caso lo conocí hace muy poco porque es una asociación que estoy trabajando acá en Colombia. Una asociación que es dueño de estaciones de servicio acá en Colombia, al partir la pandemia se vieron tremendamente afectados. ¿Por qué? Porque las estaciones de servicio es un servicio que es de utilidad pública. Tú no puedes bajar la cortina y cerrar la estación y yo decir, mira, voy a atender a mis clientes de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hubo muchos empresarios
dueños de estaciones de servicio que más de un año se fueron a pérdidas. ¿Por qué? Porque tenía que tener una cantidad mínima de personal para poder atender también en la madrugada a cada uno de esos automovilistas que con justa razón también echan gasolina en la madrugada. Y muchas veces no nos acordamos de esos empresarios. Nos acordamos de esos empresarios en periodo de vacas gordas cuando probablemente el tipo cambió el auto y tiene ese BMW, como bien decía Jorge. Pero probablemente ese empresario ha tenido que empeñar alguna propiedad o más de algún vehículo. ¿Para qué? Para resguardar ese trabajo de ese colaborador que sí o sí, por un servicio de utilidad pública, tiene que atender a esos clientes desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, claro, en periodos de vacas flacas todos apuntan con el dedo, pero hay que también empatizar y conocer un poco la realidad de ese emprendedor o de ese empresario. Y recordemos lo que te dije al principio del programa: la gran mayoría de los dueños de negocios en el mundo no son medianas ni grandes empresas, son microempresas o son pequeñas empresas. Totalmente, totalmente. Y mira, quiero pasarte esta pregunta. Antonio Gutiérrez, muchas gracias por conectarte y obviamente por mandarnos esta pregunta para nuestro querido Andrés. Dice, gracias por compartir tu visión, Andrés. Te pregunto lo siguiente: ¿crees tú, como lo creo yo, que la mayoría de los empresarios, aunque sean pequeños, tienen siempre un margen de maniobra antes de echar a su gente a la calle? En mi opinión, el nuevo paradigma que hay que instalar es el de generar valor y no el de ganar simplemente dinero. Y la generación de valor parte con el trato que se le da al personal. Un empresario medianamente consciente no tiene solo una familia, también son suyas, quiero pensar que lo que dice es, todas las de sus colaboradores. ¿Qué le podríamos responder, mi querido Andrés? Muchas gracias, mi querido Antonio. Antonio, te quiero decir lo siguiente: la gran mayoría de los dueños de negocio, porque hay muchos emprendedores que no se consideran empresarios, por eso yo siempre hablo de dueños de negocio. La gran mayoría de los dueños de negocio no saben si ganan o pierden dinero. Ahí está el tema, no está en resguardar los intereses familiares y no está en resguardar los intereses de otras personas. Muchos dueños de negocio, y me ha tocado negocios que facturan más de $250,000 mensuales, que el dueño de negocio no sabe si gana o pierde dinero. Entonces hay una etapa previa, que es, para saber si tengo un margen de maniobra o no, tengo que saber primero qué es lo que pasa en mi empresa. Y si ese dueño de negocio no sabe si gana o pierde dinero, ¿cómo va a saber si tiene margen de maniobra o no? Y recordemos siempre, e insisto, querido Carlos, no pensemos siempre únicamente en las grandes empresas. Si la regla general en el mundo no es que hayan grandes empresas, pensemos en ese microempresario, que muchas veces ese microempresario le piden las organizaciones sindicales un aumento del 20% del sueldo mínimo, y ese aumento del 20% del sueldo mínimo a ese microempresario le va a significar bajar la cortina. Pensemos en la regla general, no pensemos solamente en las grandes empresas. Muchas grandes empresas siempre tienen su conejo en el sombrero, eso es cierto, pero la gran mayoría de las grandes empresas o la gran mayoría de los dueños de negocio en el mundo ni siquiera sabe cómo le va en el negocio. Así de lapidario el comentario, y créanme que es cierto. Totalmente, y fíjate por ahí lo que nos comenta también Jorge, que esta charla creo que sí da para 10 vivos o más, porque efectivamente muchas veces nos vamos o nos decantamos más hacia un lado hacia el otro y a veces tendemos a satinizar a uno o al otro. Es que con esto de la pandemia ya sabes, ¿no? Hay que estar constantemente limpiando las cosas, pero no. Tendemos a criticar o a señalar, como bien decías, solo un lado de la balanza, cuando en realidad es complicado, es el tomar esas decisiones. Incluso muchos de los que nos están viendo, al estar invirtiendo en su propia marca personal, se están convirtiendo también en un microempresario, que a lo mejor tu primer nivel de impacto pues está en tu casa, en tu familia. Y obviamente conforme vayas creciendo seguramente vas a ir impactando en más familias. Entonces el entender y el comprender esto desde el inicio creo que te puede orientar y te puede llevar a tomar mejores decisiones que impacten también de manera más positiva en tu primer círculo de influencia, que es tu familia, y que por lo mismo, si eres consciente y lo estás trabajando, van a ir también impactando de manera positiva
en tus colaboradores y en las familias de tus colaboradores, pero con una estrategia muy clara de que no puedes descuidar la parte del negocio, que es importante que conozcas tus números, cómo funciona, cómo se mueve, más allá simplemente de ese término de la pasión, de eso que, como bien lo decías, ¿no? De que si conoces a lo mejor tu parte técnica, es que este es el taladro, con este tornillo, qué bueno que lo disfrutes, pero tienes que ser responsable y conocer y manejar tus números para hacer que ese sueño, eso que tanto disfrutas, realmente perdure con el tiempo. Carlos, verdad, te voy a hacer una pregunta a ti. Dime. Una pregunta a ti, porque está muy bien lo que tú dijiste. No hay que satinizar. Te quiero hacer una pregunta a ti. ¿A ti te gustaría andar en un auto, en un carro que apenas se mueve de los años 70 o te gustaría andar en un carro del año 2022? Digamos que, en grosso modo, sí me gustaría un auto más nuevo. No sé si de 2022, pero sí uno más nuevo. Perfecto. La segunda pregunta. ¿Sería justo o no que un dueño de negocio, que es el que por lejos es el que asume más riesgo, porque en este mundo cualquiera puede ser dueño de negocio, cualquiera, tú puedes emprender y puedes poner en la esquina un carrito donde venda cualquier cosa, ya puedes, eso ya te significa ser dueño de negocio. Te pregunto, tú que eres dueño de negocio, que eres quien asume más el riesgo, ¿es justo o no que ganes más que el resto? Totalmente. Entonces, por favor, no satinicemos como dice muy bien Carlos. Es muy justo que como dueño de negocio tengas la posibilidad de tomarte vacaciones en Cancún, de tomarte vacaciones en la Riviera Maya, de tomarte vacaciones en Cartagena de India, porque eres tú quien está asumiendo ese riesgo. Eso es. No pensemos que porque los dueños de negocio tienen la posibilidad de tener una casa más grande que el resto, él es el anticristo. No, el dueño de negocio, con justa razón, por el hecho de que asume distintos riesgos, con justa razón tiene derecho a ganar más, porque ese dueño de negocio en su oportunidad tuvo que hipotecar la casa, porque ese dueño de negocio en su oportunidad probablemente a muchos de ellos les costó su matrimonio por los riesgos que estuvieron dispuestos a asumir, no solamente por ellos, sino por sus colaboradores. Entonces, podemos emprender cualquiera. Es muy fácil muchas veces criticar al emprendedor o al dueño de negocio cuando no se ha emprendido. ¿Por qué? Porque al igual que el iceberg, que muchas veces salen en publicaciones, que probablemente incluso hasta tú, Carlos, la has puesto, en el iceberg se ve la punta, que se ve el éxito, pero nadie sabe que el señor Carlos Sandoval trabaja 15 horas diarias, nadie sabe que Carlos Sandoval probablemente está trabajando un domingo a las 9 de la noche y ese trabajador muchas veces trabaja de lunes a viernes por un sueldo fijo. Por lo tanto, aquí por favor, no miremos a ese dueño de negocio como el anticristo, porque ese dueño de negocio muchas veces lo termina pasando mucho más mal que cada uno de sus colaboradores que tienen un sueldo fijo y que no tienen los conflictos que habitualmente el dueño de negocio tiene con su familia cuando la esposa o el marido, según sea el caso, le dice: oiga, ¿sabe qué, mi amor? Su empresa en este momento es más importante que su familia. Al trabajador no le pasa eso. Totalmente, mi querido Andrés. Y bueno, ya estamos prácticamente al cierre de esta transmisión. Aquí está su perfil, perdónenme, aquí de este lado. Aquí está su perfil, síganlo, tiene mucho contenido, habla mucho de estos temas. Bien importante, bien interesante la visión que nos comparte. Recuérdenlo, él es coach empresarial, entonces sabe de lo que nos está hablando. Hoy nos regaló muchísimo valor en esta conversación. No se olviden de seguirlo, de ver sus publicaciones, porque de verdad, aporta mucho. Perdónenme, me salió un momentito. Aquí estoy. Simplemente es darte las gracias, mi querido Andrés, porque de verdad es una charla que da para mucho, que obviamente bien importante hacer conciencia de que también nosotros podemos ser ese empresario y obviamente eso nos puede llevar a hacer y a tomar decisiones completamente distintas. Mi querido Andrés, ¿algo que quieras para cerrar? Bueno, agradecerte a ti, Carlos. De verdad es que este es un tema muy peliagudo, la verdad,
pero yo creo que es muy importante generar esta conciencia. Es muy importante generar esta conciencia. Muchas veces nosotros pensamos desde la vereda donde miramos las cosas, pensamos si esta persona es buena, es el bueno de la película o es el malo de la película. Probablemente hoy quede como malo de la película, pero es importante, querido Carlos, generar conciencia de este tema, porque precisamente lo que hemos conversado en todo este capítulo, estamos en un periodo de vacas flacas y lamentablemente muchos dueños de negocio, para querer mantener esa fuente laboral de sus colaboradores, van a tener que tomar decisiones duras, van a tener que tomar decisiones incomprendidas, y bueno, eso es un poco ir trabajando en estas circunstancias de la vida que nos permite poder tener una fuente laboral o no tener una fuente laboral en la medida que podamos mantener este sano equilibrio entre colaboradores y gestión empresarial. Eso, querido Carlos, te quiero agradecer. Bueno, y como yo siempre digo, si no nos vemos, vamos al oftalmólogo. Muchísimas gracias, mi querido Andrés, y a todos ustedes que se conectaron, que ahí te voy a invitar después, no te me vayas, por favor, Andrés. Hay muchos comentarios que me gustaría que leyeras y que contestaras, porque hay muy buenas aportaciones. Y yo simplemente me despido como siempre. Recuérdenlo, un paso a la vez y llegarán a donde quieran. Adiós.